Muy buenos días, profesora Eliseo Bando. Tengo el agrado de exponerle un video explicativo acerca de la función del director y las bases legales que se utilizan en el manejo de conflictos dentro del plantel, así como sus deberes. Base legal para directores, supervisores y docentes. El decreto ejecutivo 100 del 14 de febrero de 1957. Este decreto establece las funciones de la Dirección General de la Educación. Los supervisores, inspectores, directores, profesores y maestros. Se describen las atribuciones de la Dirección General de Educación, en donde la misma puede reformar y velar por el mejor funcionamiento de la educación nacional. Solo en el caso de mejorar del proceso educativo, esta dirección podrá proponer cambios e intentar realizar mejoras en la educación. Los directores serán jefes jerárquicos de los inspectores visitadores y estos deben supervisar la labor escolar en todos sus aspectos. Y así deberán visitar los planteles de enseñanza, estudiarán los problemas del proceso educativo, además deberán impulsar el perfeccionamiento profesional del personal docente y demás miembros del ramo educativo. Este decreto sostiene de manera detallada las funciones de los directores, ya sean las esenciales en el nivel primario, secundario y educación especial, pero también menciona las funciones de los supervisores, inspectores e inspectores auxiliares de área primaria y secundaria. Las funciones y deberes de cada uno serán a nivel jerárquico, todos deben regir su comportamiento al Ministerio de Educación. El deber de todo director es asistir con puntualidad, sobre todo de 15 a 10 minutos antes de alguna actividad. Entre las prohibiciones de los profesores, maestros y directores se menciona imponer castigos corporales, palabras inadecuadas o burlas, poner sustitutos para sus labores, motivar a los estudiantes a firmar peticiones, aprovechar del servicio personal de los alumnos para asuntos ajenos a la escuela, entre otras declaradas en el último artículo de este decreto. Esta labor es muy delicada y debe ser tomada muy en serio por los profesionales encargados. De esta manera deben seguir al pie de la letra sus deberes, derechos y así intentar que los estudiantes alcancen el objetivo de la enseñanza. Entre las funciones del director en la primaria, en el artículo 33 se describen algunas, como orientar y dirigir a los maestros en su labor, organizar y orientar la vida de la escuela de modo que se logre el buen éxito en la aplicación de los programas y se cumplan los principios y normas de educación democrática, impulsar el perfeccionamiento profesional de los subdirectores y maestros, estimulándolos y orientándolos por diversos medios en la producción de estudios profesionales, promover una amplia política de estímulo entre los maestros, los alumnos, los padres de familia y los colaboradores de la escuela, encaminada a lograr que trabajen unidos a favor del mejoramiento de la escuela, los hogares y la comunidad, procurar por medios adecuados el acercamiento entre la escuela y el hogar. De la misma manera, los directores de la secundaria también tienen funciones similares, tales como estimular y orientar a los profesores en cuanto al cumplimiento de los planes de estudio, colaborar efectivamente en los programas de supervisión que desarrollan los supervisores de educación secundaria en su respectiva asignatura, organizar y proveer los indispensables para la mejor administración de los exámenes reglamentarios, asumir la responsabilidad del manejo e inversión de los fondos de matrícula del plantel, procurar el fondo de bienestar estudiantil sea invertido de acuerdo con la ley y la reglamentación establecida. Además, enviar al Ministerio al finalizar cada semestre escolar un informe pormenorizado sobre la inversión de dicho fondo de acuerdo con la reglamentación existente, fomentar el acercamiento entre los padres, familia, profesores y las relaciones entre la escuela y la comunidad, y discutir en conferencia con los profesores tomando esto parte principal, los problemas relativos a su labor, con el objeto de proponer medidas y hacer sugestiones prácticas para el mejoramiento de la enseñanza. Base legal para docentes. Decreto 538. Este decreto del 29 de septiembre de 1951 regula el comportamiento ético profesional de los educadores de la República de Panamá. Este código es de suma importancia ya que brinda muchos beneficios a los educadores, estipulando los límites adecuados sobre la forma de comportarse afuera y dentro de clases, siempre teniendo en cuenta la imagen profesional que deben mantener. En el primer artículo de este decreto desglosa los deberes que posee el educador, primeramente consigo mismo, tales como mantener y mejorar su eficiencia. No debe aprovecharse de su función para fines no profesionales, etc.
Estos son algunos de los ejemplos pero también este artículo trata sobre la relación del educador con sus alumnos y subalternos. Ejemplo, el educador debe ser cordial, pero mantener el plano de guía. El educador debe ser justo e imparcial dentro y fuera de clase, etc. Las relaciones del educador con otros miembros de la profesión y su comunidad también están descritas en este artículo. Además, los educadores que sobresalgan por su conducta intachable serán reconocidos por el Ministerio de Educación, tal como lo fijan los puntos del artículo 2. Base legal para estudiantes. Decreto Ejecutivo 162. Artículo 8. Serán sancionados con amonestación por escrito las siguientes faltas: circular por los pasillos del edificio escolar en horas laborables sin el permiso correspondiente, escaparse de clase, ausencias y tardanzas injustificadas, irrespeto a los compañeros, falta de cooperación en las actividades escolares, uso incorrecto del uniforme, efectuar ruidos y escándalos en el área, predios y fuera del plantel, inasistencia al acto cívico y a las actividades educativas en las que tengan que participar. Del artículo 22 al 29 nos dice, el artículo 22, cuando un solo acto constituya 2 o más faltas disciplinarias, se aplicará la sanción más grave. Modificado por el artículo 10 del Decreto Ejecutivo número 142 del 4 de septiembre de 1997. El artículo 24. Cuando un estudiante constituye con su conducta un peligro para la persona, la propiedad en general o una amenaza continua de perturbar el proceso educativo, podrá ser separado inmediato del plantel, debiéndose ventilar la audiencia dentro de los 3 días siguientes a la separación. El artículo 25. La audiencia se celebrará el día y la hora previamente fijados. Se analizan las pruebas y contrapruebas aducidas a las que la instancia estime pertinente practicar. De lo actuado en la audiencia se levantará un acta que firmará el director o quien lo constituya a las personas que han intervenido. Si alguno o alguna se rehúsa a firmar, se dejará constancia de ello. El artículo 26, modificado por el artículo 11 del Decreto Ejecutivo número 142 del 4 de septiembre de 1997. El artículo 27, la decisión que se adopte se pronunciará al final de la audiencia y se notificará en el acto, salvo que a juicio del que presida la audiencia resulte indispensable la práctica de pruebas adicionales, para cuyo efecto dispondrá de un término de 5 días hábiles. Vencido el término anterior, fallará dentro de 2 días hábiles siguientes con las pruebas que conste en autos. En este último caso, la notificación de los fallados se hará personalmente si la parte concurre a recibirla dentro de los 2 días hábiles siguientes o por edicto en la dirección de la escuela, al cual permanecerá fijado por 5 días hábiles. El artículo 28. En caso de apelación, la decisión debe dictarse dentro de los 10 días siguientes al ingreso del expediente al despacho. En esta instancia no se admitirán nuevas pruebas, salvo las que han quedado pendientes de práctica. La apelación se concederá en efecto
devolutivo. El artículo 29 de las sanciones que se apliquen quedará constancia en el expediente o ficha confidencial del estudiante. Queda prohibido a los directores expedir certificados de conducta que no reflejen la realidad de esta ficha confidencial del estudiante. Base legal para personal docente y administrativo. Decreto Ejecutivo 618. El decreto número 618 se dicta otras medidas de educación por falta que incurran los miembros del personal docente y administrativo. Estas faltas serán sancionadas con represiones verbales, escritas, traslados o destituciones de tal como lo plantea el artículo 1 de este decreto. Además, explica cuáles son los motivos que provocan represiones verbales, mencionado entre ellas tardanzas, frecuentes negligencias, ausencias injustificadas, etc. La reincidencia de las faltas anteriores provocará una represión escrita. Actitudes como embriaguez pública, irrespeto, incitar actos reñidos y violencia son motivos frecuentes para provocar un traslado, como lo sostiene el artículo 4 de este decreto, y a su vez la reincidencia en estos tipos de comportamiento causan la destitución. La destitución solo puede ser impuesta por el órgano ejecutivo y la de traslado por el Ministerio de Educación. Asimismo, se recalca que no podrán sancionar 2 veces a una persona por la misma falta. Conclusiones. El director debe utilizar una comunicación asertiva en el manejo de conflictos para tomar decisiones eficaces. Deben alinearse a las normas legales que establece el Ministerio de Educación. La función del director es fomentar el acercamiento entre los padres de familia y profesores y las relaciones entre la escuela y la comunidad. Los resultados de los procesos de resolución de conflictos en relación con los beneficios obtenidos en el clima institucional supone, en definitiva, enfocar la cuestión desde una perspectiva cultural, dando que el clima se define en base a las percepciones que los sujetos tienen sobre el comportamiento del conjunto de miembros de la organización. Muchas gracias.